Buenos días, Miguel Chema González. A continuación adjunto mi video con la resolución del ejercicio planteado, el cual nos dice que un sistema delta equilibrado está alimentado por un voltaje RS de 350 voltios a una frecuencia de 60 Hz. Cada fase tiene una impedancia de resistencia de 20 ohmios y una bobina de 40 Hz. Nos pide los siguientes literales: A. Dibujar el triángulo de potencia y calcular los respectivos valores de los mismos. B. Calcular el nuevo factor de potencia si se aumenta XC en 25 ohmios de la impedancia inicial. Y dibujar el triángulo de potencia y calcular los respectivos valores de las mismas si la configuración inicial cambia estrella. Tome en consideración el valor de la impedancia literal B. Primeramente, tenemos nuestro valor de la bobina, que es de 40 Hz. Tenemos que sacar nuestra impedancia inductiva mediante lo que es la fórmula, que es igual a 2 por pi por la frecuencia por el valor de la bobina, que sería igual a 2 por pi por 60 por 40, que esto es igual a 15.079,64. Bien, nuestros datos tenemos que el valor de voltaje de línea es de 350 voltios. Nuestra reactancia inductiva sería de 1579,64 y tenemos que hallar nuestra impedancia. Sabemos que tenemos una parte real y una parte imaginaria, que sería igual a 20 más J 15.079,64. Resolviendo esto en nuestra calculadora, transformando de rectangular a polar, sabemos que 20,15.079,64, esto es igual a un valor de 15.079,65. Este será el valor de nuestra parte real. Ahora tenemos que dividir nuestra parte imaginaria, 15.079,64 dividido para 20, y esto tendremos que sacar nuestra tangente inversa para hallar nuestro respectivo ángulo, que será igual a 89,92. Bien, una vez obtenido el valor de nuestra impedancia, que sería igual a Z igual a 15.079,65 a un grado de 89,92. Analizando nuestro primer punto, nos dice que dibujemos el triángulo de potencia, que sería este de aquí. Tendríamos que calcular nuestro triángulo de potencia y calcular nuestros respectivos valores de los mismos. Tendríamos que sacar una potencia activa, una potencia reactiva y una potencia aparente. Para realizar todo esto tenemos que tener en cuenta si contamos con todos los valores correspondientes para la respectiva fórmula. Un valor que nos servirá será la corriente de fase, que su fórmula es igual a voltaje de fase sobre impedancia. Si bien sabemos, en una configuración delta, la voltaje de fase es igual al voltaje de línea, que sería igual a 350 voltios. Sobre la impedancia tomamos la parte real y la dividimos teniendo una corriente de 0,023 amperios. Bien, analizando nuestro literal, nos pedía nuestro triángulo de potencia. Lo tenemos aquí. Aún no sabemos, tenemos el valor referencial de su ángulo. Entonces, sacando nuestros datos, tenemos que nuestra corriente de fase es igual a 0,023, nuestro voltaje de fase es 350 voltios y un ángulo de 89,92. Aplicando nuestra fórmula, la potencia activa sería igual a 3 por la corriente de fase por voltaje de fase por el coseno del ángulo, teniendo un valor de 0,033 watts. Nuestra potencia U tenemos 3 por la corriente de fase por el voltaje de fase y el seno del ángulo, que es igual a 24,15 voltiamperios reactivos. Y en nuestra potencia aparente podemos aplicar Pitágoras, que sería potencia total P al cuadrado más Q al cuadrado, sacando una raíz cuadrada, efectuando la respectiva fórmula, nos sale un valor de 24,15 voltiamperios
Bien, procediendo a analizar el literal B de nuestro ejercicio, nos dice hallar el nuevo factor de potencia se aumenta XC en 25 ohmios. Bien, como tenemos graficado aquí, sabemos que tenemos 20 ohmios de resistencia, el valor de nuestra reactancia de 15.079,64 que nos había salido de esto, y tenemos el valor de XC, que sabemos que esta reactancia capacitiva será su valor negativo, entonces la restaremos de nuestra capacitancia inductiva, teniendo una reactancia total de 15.054,64. Bien, debemos proseguir a sacar el valor de nuestra respectiva impedancia. Bien, procedemos a sacar nuestro valor de nuestra impedancia. Sabemos que tendremos que transformar de rectangular a polar, entonces establecemos nuestros valores de 20, ponemos el valor de nuestra reactancia total nueva, que sería 15.054,64, lo cual nos da un valor de 15.054,65. Lo tenemos establecido ahí. Para sacar nuestro ángulo, aplicamos tangente a la inversa de nuestra respuesta, que nos da un ángulo de 89,99. Bien, para calcular el valor de nuestro ángulo sería igual a 15.064,65 dividido para nuestra resistencia, que es 20, y aplicamos la tangente a la inversa de este valor, el cual nos da 89,92, que sería nuestro ángulo. Para calcular nuestro factor de potencia, bien, para calcular nuestro factor de potencia, esto será igual al coseno del ángulo, o sea, será igual al coseno de 89,92 que habíamos establecido que era nuestro ángulo, dándonos un valor de 1.39 por 10 a la menos 3, redondeando, nos quedará que es 0,014, redondeando de una vez, y obtendremos nuestro literal B, que es el nuevo factor de potencia. Bien, analizando nuestro literal C, nos dice dibuja el triángulo de potencia y calcular los respectivos valores de los mismos si la configuración cambia estrella. Tome en consideración el valor de la impedancia del literal B. Tenemos nuestra nueva conexión estrella y nuestro respectivo triángulo de potencias. Como datos tenemos solo el valor de nuestra impedancia, un voltaje final por calcular y una corriente final por calcular, que yo ya las tengo resueltas, tengo los valores, pero voy a explicar la respectiva fórmula, sabiendo que voltaje final es igual al voltaje de línea, 350 voltios, sobre raíz de 3. Esto nos da un valor de 350 voltios dividido por la raíz de 3 de 202,07 voltios. Voltaje y nuestra corriente de fase, que será igual a nuestra corriente de línea, que es igual a voltaje de fase, que es igual a 202,7 voltios, sobre nuestra impedancia, que sería este valor de 15.054,65. Dividimos
15.054.65 y obtenemos nuestra corriente de fase de 0,013 amperios. Bien, una vez calculados todos nuestros datos, establecemos nuestras fórmulas, que sería potencia activa igual a 3 por la corriente de fase, por el voltaje de fase, por el coseno del ángulo. Resolviendo esto y cambiando nuestros respectivos valores ya encontrados, 3 por 0,013, que sería la corriente de fase, por nuestra nueva voltaje de fase, que sería 202,07, por el coseno de nuestro ángulo, 89,92, sale un valor de 0,011 vatios. Vamos con Q. Tenemos que la fórmula es 3 por corriente de fase por voltaje de fase por el seno del ángulo, 3 por la corriente de fase 0,3 por 0,013 por nuestro voltaje de fase 202,07 por el seno de nuestro ángulo, nos da un valor de 7,88 voltiamperios reactivos. Y en nuestra potencia aparente aplicamos simplemente Pitágoras. Tenemos que 0,011 más Q, 7,88 al cuadrado, todo esto por la raíz cuadrada del mismo, nos da 7,880 voltiamperios reactivos. Tenemos que casi nuestra potencia Q con nuestra potencia S son casi similares. Muchas gracias.